Mena Jara, ingeniero, rector de la Universidad Gabriela Mistral, cargo que asumió ahí en marzo del 2020, casi 5 años y medio ya en el cargo rector. Muy bienvenido. Muchísimas gracias, increíble cómo pasa el tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Yo no quiero amargar a nadie, a ninguno de nuestros auditores ciertamente, pero otro día, rector, me llamó un periodista y me dice, mira, queremos ver contigo una conversación porque el próximo año se cumplen 20 años de la revolución de los pingüinos. Mira. Y te juro por Dios que sentí como 20 años caían encima mío y me decía yo, claro, los pingüinos, yo sé que fue hace tiempo, pero claro, que ya sean 2 décadas, son palabras distintas. Así que el próximo año vamos a estar ahí conmemorando los 20 años de la revolución de los pingüinos, que hace que uno se sienta un poquito ya mayor. Bueno, hay varias noticias. En el fondo, la Universidad Gabriela Mistral tiene varios años de historia, es la primera universidad privada, pero antes de entrar al detalle de la vida universitaria actual, rector, quería preguntarle un poco por la identidad de la Universidad Gabriela Mistral, porque tiene un nombre como en sí mismo, ¿cierto? Es como que en sí mismo transmite mucha información, y considerando la historia y el contexto actual, bueno, ¿cuál es la identidad de una universidad como la Gabriela Mistral? Bueno, es imposible no referirse a los años de inicio de este proyecto, que es una universidad, como decías, la primera universidad privada no tradicional, que cumple este año 44 años de historia, y es una universidad que ha estado marcada siempre, yo diría, por la innovación. Ese es uno de los elementos que la caracterizó en sus inicios. Por supuesto, una misión valórica que los egresados reconocen hasta el día de hoy, pero esa marca que tuvo por la innovación, yo creo que estuvo caracterizado primero porque fue una universidad valiente que se atrevió, cuando no existían universidades privadas, a decir, oye, en este país va a haber proyectos universitarios diferentes, y eso trajo consigo una serie de proyectos académicos que no existían, como por ejemplo, no sé, el primer programa de bachillerato se hizo en la Universidad Gabriela Mistral, el primer MBA internacional, el famoso programa LEM, que forma profesionales que entrega la licenciatura, el lenguaje. Entonces, de alguna forma, eso caracterizó una primera etapa de la universidad que hasta el día de hoy nosotros, yo de alguna forma creo que hemos ido recuperando esos elementos. Ahora, esos elementos de innovación que caracterizaron esa primera etapa le generaron a la universidad miles de egresados que hoy día ostentan importantes roles en nuestra sociedad en su conjunto, no solo en el ámbito de las comunicaciones, sino que también en el ámbito empresarial, claro, filósofos, psicólogos, en fin, que son todos muy, muy reconocidos. Y digo todo esto porque esta universidad ha tenido 3 etapas. Yo creo que esa etapa que todos recuerdan con mucho cariño, que caracterizó a esta universidad de los 80, de los 90. Cuando iban abriendo camino. Cuando se iba abriendo camino contra la adversidad, por decirlo de alguna forma, por la falta de definiciones en ese minuto, de regulación. Fue un camino que fue haciéndose al andar. Y luego vino una segunda etapa, en donde ya la señora Alicia Romo, que era la fundadora y rectora por muchísimos años, dejó de participar del proyecto, y luego de esta segunda etapa vino la tercera etapa, que es la etapa en la que yo particularmente he estado presente desde el año 2020, el día 15 de febrero, que estoy de cumpleaños ese día, resulta que se concreta finalmente, doble aniversario. Se materializa el cambio de control de la universidad y se inicia una etapa que finalmente 2 semanas después de eso se decreta la pandemia, y por lo tanto fue una etapa súper difícil, porque había que tomar a una universidad que era pequeña en ese minuto, que venía un poco decaída por las vicisitudes del proceso anterior, y nosotros logramos algo, yo creo, increíble, porque en pocos años logramos recuperar la oferta de la universidad, logramos recuperar la matrícula que tenía la universidad, recuperamos la situación financiera, resolvimos los problemas de infraestructura, y lo más importante es que recuperamos nuestra acreditación en el año 2021 por primera vez. Mira, pusieron orden ahí en la casa, un pequeño paréntesis antes de entrar, sí. Pero usted está cumpleaños el 15 de febrero, yo el 18. No quiero recordar esos cumpleaños de chico que casi que mi papá tenía que meter cabros para adentro así en la casa, porque estaba todo el mundo de vacaciones. O sea, mis pobres primos estaban obligados a estar en Santiago para el 18 de febrero para poder ir al cumpleaños, porque está todo el mundo de vacaciones, así que los cumpleaños en febrero son siempre difíciles, don Sergio. Sí, absolutamente. Oye, a propósito de la acreditación, muy familiares, claro. Yo le agradezco a mi papá y a mi mamá que estuvieron siempre presentes. En ese mismo sentido, don Sergio, usted llegó
en marzo del 2020 se empieza este proceso, recuperan la acreditación y ahora hace poco tuvieron una buena noticia en que se extiende la acreditación. Sí. Entonces, eso es un poco como el reconocimiento al trabajo bien hecho, al trabajo que han realizado. Oye, y estos momentos convulsos. Ricardo Hernández. Porque claro, son momentos que son especialmente delicados para la educación superior, donde hay hartos cambios normativos, hay harta convulsión social también. Entonces, igual un reconocimiento a que esto se haya hecho en periodo difícil para el periodo de la pandemia, periodo de revoluciones, o sea, no ha sido fácil. Entonces, recuperan ahí ustedes la acreditación y luego se extiende. Entonces, eso tiene como, en mi opinión, dos caras a la misma moneda, como un reconocimiento a la pega que se ha hecho, pero también como un desafío para lo que viene. ¿Cómo se lo están tomando ustedes ahí en la Gabriela Mistral? A ver, respecto del reconocimiento en esta nueva etapa, porque claro, nosotros antes del 2021, del 2020, a fines del 2021 fueron casi 2 años, logramos recuperar la acreditación de nivel básico, que en el fondo fue un gran hito. Pero el proyecto de la Universidad Gabriela Mistral es proyectarse hacia una universidad que se posicione en el ámbito de la excelencia académica y por lo tanto es un camino que nosotros queremos seguir recorriendo. Casi 4 años después del año 2021 y día en 2025, nosotros pudimos dar cuenta de los avances que había logrado la universidad en estos últimos 4 años. Avances que están principalmente en las dimensiones académicas. Nosotros logramos, por ejemplo, mejorar en forma muy importante la cantidad de profesores con magíster. Nosotros el año 2021 teníamos un 72% con profesores con magíster y nosotros hoy día tenemos un 89%. No. Los profesores con doctorado se duplicaron. Claro. Nosotros logramos mejorar, por ejemplo, también la tasa de retención de los estudiantes de primer año. El año 2021 teníamos un 66%. El año 2023 fue un 84%. Y el año 2024 fue un 87%. Ya, entonces, de alguna forma... claro, entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo se logra esto? Con una serie de mecanismos que permitan que los estudiantes vivan una extraordinaria experiencia al interior de la universidad. Formativa, de acompañamiento, logros académicos. Entonces, todo ese trabajo que se intencionó, que se planificó, permitió que la universidad pudiese ostentar, digamos, estos avances, estos progresos que la llevó a poder lograr una acreditación ahora de nivel avanzado. Claro. Y eso obviamente nos alienta a seguir adelante y seguir proyectando la universidad hacia el futuro, que es ese desafío del que hoy día quisiéramos hablar, que es lo que viene. Estamos conversando con Sergio Mena, rector de la Universidad Gabriela Mistral. Cuando usted, obviamente yo presumo que este día en la universidad llega a la acreditación, que lo reconoce en un nivel avanzado a nivel de acreditación institucional, universitaria, ¿qué significa para los alumnos que una universidad esté acreditada en este nivel avanzado? Pensando en los alumnos y los que probablemente van a estudiar ahí el próximo año, o sea, para la comunidad universitaria desde el punto de vista estudiantil. Yo creo que primero es importante decir qué es lo que es importante para las instituciones, porque tener nivel avanzado da ciertas flexibilidades para poder abrir nuevos programas, para poder aumentar las vacantes, para poder de alguna forma hacer ajustes sin ningún tipo de solicitud de autorización por parte de la CNA. Se le da más libertad. Da flexibilidad. Claro. Y esa flexibilidad permite responder a las necesidades del futuro en forma mucho más ágil, porque en el fondo uno no está pensando en la evaluación que van a hacer posteriormente de ese cambio o ajuste curricular que hiciste y cuáles fueron los beneficios. O sea, uno, por decirlo de alguna forma, cuando está en un nivel básico no puede dar ninguna puntada sin hilo. O sea, en el fondo no hay espacio al error, porque mañana no te puedes mover mucho tampoco. Cualquiera de esos va a ser cuestionado. Ahora, respondiendo un poco a la pregunta de qué es lo que significa para los estudiantes, es que al tener esa flexibilidad se pueden desarrollar nuevos programas e iniciativas que sean sinérgicos con la oferta actual, lo que genera más oportunidades para los estudiantes. Permite que nosotros podamos, por ejemplo, optar a nuevos y mejores mecanismos de financiamiento. Hay becas que no están disponibles para los estudiantes del pregrado regular si es que están en un nivel básico. Entonces esto da acceso a mejores condiciones. También resulta que logra ser un proyecto más atractivo para convocar a mejores y más profesores que en el fondo se dicen, oye, esta es una universidad en donde yo voy a poder hacer investigación, en donde los proyectos de vinculación con el medio de verdad logran esta bidireccionalidad, esta coconstrucción que todos anhelan, y desde esa perspectiva la experiencia formativa para los estudiantes es mucho más rica.
Entonces es un espiral virtuoso al cual uno entra y finalmente el mayor beneficiado siempre son los estudiantes. Oye, estamos en un momento en que justamente la innovación es muy necesaria, ¿cierto? En casi todos los ámbitos de la vida hay cambios muy vertiginosos, el mundo está muy dinámico, las nuevas tecnologías han llegado para quedarse y eso también golpea la educación superior. Y justamente el rector mencionaba que parte de los beneficios de la acreditación superior es tener que la institución pueda flexibilizar y pueda abordar esos cambios seguramente con mayor rapidez, pero hay una crítica ya más establecida de que los nuevos regímenes, las nuevas regulaciones que hay en la educación superior también no han sido fáciles de abordar para las instituciones. Quizás incluso algunos han dicho que están remando para el otro lado. O sea, está cada vez más difícil para las instituciones de educación superior poder hacer los cambios necesarios en su malla, los cambios necesarios para adaptarse a las nuevas tecnologías o regulaciones que van formalizando la educación, no permitiendo que finalmente las instituciones puedan desarrollar su propio proyecto educativo con alguna distinguiéndose de otras universidades, por ejemplo. ¿Cómo lo ve así, rector? A ver, yo quiero aquí hacer una distinción, porque yo escucho efectivamente a muchos directivos de otras universidades y que efectivamente ven el contexto actual muy complejo, tanto por las restricciones que hoy día impone el nuevo y futuro sistema de financiamiento de la educación superior, claro, así como también las regulaciones y condiciones que esto podría traer consigo. Claro. Pero particularmente en nuestra universidad, nosotros creo que vamos en un contraciclo. O sea, nosotros somos una universidad que está creciendo. O sea, desde el año 2021 nosotros hemos multiplicado la universidad por 5. O sea, bueno, somos una universidad pequeña, tenemos 6.000 estudiantes, éramos muy pequeñitas, claro, hace solo 5 años. Y ese crecimiento ha estado, yo creo que alocado principalmente en programas que son innovadores. Un poco respondiendo a tu pregunta, hay un 70% de los estudiantes de la Universidad Gabriela Mistral que no son del pregrado regular tradicional, son estudiantes adultos. Y aquí yo quiero hacer un punto. ¿Qué y cuál es el objetivo de una universidad en general? Por supuesto, preparar a los jóvenes para el futuro, que respondan a las necesidades del país, a las necesidades de la sociedad en su conjunto, de la economía, y la verdad es que ese futuro que nosotros visualizamos hoy día está cambiando y nosotros somos conscientes de ello. Sabemos que las tasas de natalidad están cayendo, que estamos por debajo de la tasa de reemplazo. Sabemos que nuestro país y el mundo en general envejece. Hoy día las personas viven 20 años más, sí, y resulta que además los viven muy bien. Y por lo tanto, nuestro sistema educativo debe recoger también a esas personas. Y por lo tanto, nuestra universidad, que tiene este 70% de estudiantes de promedio 35 años, lo ha hecho en programas súper innovadores. Nosotros tenemos programas que no se implementan en una modalidad tradicional. Y voy a dar, 3 ejemplos. Por ejemplo, parto con filosofía, literatura o historia. Un programa que se da en modalidad online. Fue súper difícil, los filósofos en general querían mantener un modelo tradicional, presencial, con una serie de características que nuestro programa particularmente no tiene. Claro. Hoy los filósofos les encantaría el borde costero, con una mirada al Partenón. Claro. Siempre quieren las condiciones más ideales. Pero este programa, la gracia que tiene es que es un programa que tiene estudiantes de distintos lugares de Chile, también profesores extranjeros. Los profesores que tiene ese programa son de 7 países distintos y por lo tanto el intercambio intercultural e intergeneracional es extraordinario. O sea, imagínate estar compartiendo con personas que tienen distintos orígenes, distintas nacionalidades, distintas edades, sobre problemas y dilemas que hoy día enfrenta nuestra sociedad, dilemas éticos. Y por lo tanto, esa experiencia es súper enriquecedora y súper entretenida. Entonces, finalmente, nuestro programa de filosofía es probablemente, no tengo el dato, pero casi me atrevo a apostar que es uno de los programas que más tracción está teniendo en el sistema de educación superior chileno. Tiene más de 200 estudiantes. Imagínate. Entonces, lo mismo pasa con arquitectura, o lo mismo pasa con psicología, que también se implementa en modalidades que son flexible y con una serie de acuerdos internacionales que de nuevo genera esta colaboración. La decana Janet Plaut ha sido, yo creo que muy energética en poder transmitir el valor que tiene un acuerdo que está impulsando con la Universidad de Columbia, un acuerdo que está impulsando con el Tecnológico de Monterrey, en donde existe intercambio de estudiantes y de experiencias académicas, como es más difícil poder implementar en un modelo tradicional, claro, por lo costoso que es. Entonces, eso hoy día
gracias a la tecnología, yo creo que se está pudiendo implementar y hay evidencia de los logros y avances que se están teniendo al respecto. Bueno, de este tipo de innovaciones y la transformación que está viviendo el mundo de la educación superior, vamos a seguir conversando con Sergio Mena, rector de la Universidad Gabriela Mistral, con Ricardo Hernández de República. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a seguir conversando en Enfoque Público. No se vaya. Conversando con Sergio Mena, rector de la Universidad Gabriela Mistral, con Ricardo Hernández, director de Política y Sociedad del Instituto República. Una de las cositas que estábamos hablando antes de la pausa, rector, tiene que ver con la transformación que está viviendo el mundo de la educación superior, y dije plantearle dos temas. Uno tiene que ver con lo telemático, o sea, con las clases a distancia, porque antes, bueno, la gente tenía que viajar a la ciudad, trasladarse de región, ir a vivir a una ciudad para poder acceder a mayores y mejores oportunidades educativas, pero hoy día, gracias a la tecnología, tú puedes estar en distintos lugares del país y estar conectado a tu clase y poder estar sacando a tu carrera. Y quiero preguntarle cómo están viviendo ese fenómeno desde la Universidad Gabriela Mistral. Y segundo, aprovecharme el pánico, uno habla con las nuevas generaciones y se da cuenta que en Chile ya nació la generación que probablemente viva 100 años y que llegue a esos 100 años en mucho mejor estado de lo que uno podría llegar, ¿cierto? Activo. Bueno, va a llegar activo, y por tanto creer que estudiar una sola carrera entre los 18, lo que aprendiste entre los 18 y los 23 va a seguir siendo lo mismo 40, 50 años después, es a lo menos iluso, y quería ver cómo ustedes están adelantando esa realidad. Don Sergio Mena. A ver, respecto de lo primero, el tema de la educación online, yo creo que hoy día tiene, sobre todo en quienes vivieron en la pandemia, una primera aproximación, una serie de prejuicios, porque nosotros vivimos, y yo me incluyo, a un proceso forzado por la pandemia, ¿no es cierto? Que vimos a nuestros hijos en donde, y a los profesores de colegio, ¿no es cierto?, en donde tuvieron muchos que improvisar. Claro. Y se hicieron clases por Zoom y hubo una serie de problemas. Yo quiero decir que eso no es educación online. Esas son clases sincrónicas. Claro. Hay una serie de otros elementos que permiten la experiencia de tener clases en línea. Primero, existe un diseño instruccional que permite construir una trayectoria formativa para que secuencialmente las personas vayan adquiriendo distintos conocimientos. Existen recursos de aprendizaje, o sea, existen infografías, videos interactivos, existen una serie de podcasts y qué sé yo, que permiten que las personas puedan aprender a su propio ritmo y que se van disponibilizando según los avances, progresos que el mismo estudiante va teniendo. Es como un videojuego que uno va desbloqueando la etapa. Exactamente. Entonces, bueno, ese diseño, esa construcción permite que uno vaya logrando hitos formativos. Entonces, eso también forma parte del diseño de un curso online. Y particularmente nosotros, y yo les decía, tenemos una proporción importante de estudiantes online, pero independiente del tipo de programa que esté cursando, nosotros buscamos que idealmente siempre existan experiencias formativas de carácter presencial, porque una parte importante de la formación es experiencial. Entonces, por ejemplo, los estudiantes de arquitectura tienen clases sincrónicas con un profesor que supervisa sus talleres, sus trabajos, pero una parte importante también tiene que ser práctica. Entonces esto no es Minecraft, claro. No es que lleguen y hagan un diseño en el computador. Los Sims para los Sims. Claro, hay mucho render y cosas que son tecnológicas, pero el señor tiene que hacer un diseño de la maqueta donde sea que esté, en Arica, en Punta Arenas o en Isla de Pascua, que tenemos estudiantes, dicho sea de paso. Bueno, ¿a qué me refiero? Que alguien de Isla de Pascua puede estar teniendo su carrera universitaria sin tener que venirse al continente en el fondo. Bueno, eso es democratizar el acceso a la educación. O sea, uno de los grandes valores que permite esto es que hoy día nosotros estamos formando arquitectos para zonas geográficas donde no existe una universidad que imparte ese programa, y por lo tanto estamos haciendo una genuina contribución al desarrollo económico de esa comunidad, de ese espacio, de esa región. Eso respecto de lo primero. O sea, creo que esto lo estamos viviendo y esto ha ido evolucionando. O sea, uno mira los recursos de aprendizaje, estos videos que yo te mencionaba, estas infografías, actividades interactivas de hace 5 años atrás, cuando iniciamos la pandemia, y uno nos mira hoy día y son viejos, son añejos. La verdad que tanto desde la calidad, a propósito de la irrupción de la inteligencia artificial, en donde todo es full HD, claramente ha habido una evolución, pero también en el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, para poder analizar la data que genera la actividad que los estudiantes tienen en la plataforma. Entonces uno puede ver cuáles son los recursos que se correlacionan con los mejores desempeños de los estudiantes.
Y por lo tanto, puede eficientar la construcción de esas rutas formativas. Entonces uno dice, ¿sabes qué? Es mejor que vean este tipo de video o este tipo de recursos, mejor saquémoslo. Entonces esto se va perfeccionando, cada vez es más eficiente y se puede lograr más y mejores resultados, trayectorias más eficientes en menor tiempo. Respecto de la segunda pregunta sobre la reconversión, esto está siendo tendencia. Claro. No solo en Chile, o sea, como tú bien dices, las personas van a vivir 100 años, bueno, y si viven 80, o sea, y 70 y 60, también. Hoy día también los roles son mucho más polifuncionales, o sea, las personas, el director de personas, por ejemplo, gerente de recursos humanos de una empresa, tiene que ser ingeniero comercial, pero también tiene que ser psicólogo y también tiene que ser abogado. Entonces, hoy día las personas buscan formarse. ¿Se acuerda que los profesores en el colegio tienen que ser historia, pero también tiene que ser orientador, tiene que ser psicopedagogo, psicólogo, hasta papá postizo? A veces los profesores cumplen un rol muy multifacético, integral, entonces se requiere muchos insumos distintos. Bueno, eso pasa en la casa también. Es verdad. Es verdad. Podemos decir que no, sí. Bueno, esa reconversión, la verdad es que nosotros la estamos enfrentando y hemos estado haciendo varias cosas. Primero, nosotros estamos haciendo una revisión curricular de las rutas de nuestros programas, justamente para poder albergar, primero, microcertificaciones que están incluidas en todas nuestras carreras, para que las personas puedan prepararse y tener un reconocimiento de esas habilidades que van adquiriendo, pero también entregando flexibilidad para lograr una mejor articulación entre programas. O sea, una persona que estudió un determinado programa que quiera construir esa ruta para que sea más fácil el tránsito, el reconocimiento de aprendizajes previos, porque en el fondo no hay un incentivo, si uno quiere que las personas se sigan formando, a que tengan que empezar de nuevo desde cero y cursar todos los años. Oye, yo tengo X cantidad de años de experiencia laboral, me lo podrían reconocer. Bueno, ese es parte del trabajo que se está construyendo. Y de alguna forma, esto de la tendencia de la economía geek, de estos empleos que se visualizan para el futuro como fraccionales, dado que el aumento de la tecnología, ¿verdad?, va a hacer más eficientes los procesos, que es evidente que la jornada laboral ya se ha reducido y probablemente si uno proyecta esto, no sé, en 20 años a lo mejor vamos a trabajar 10 horas menos todavía. O más gente trabajando telemático, más gente... Claro, eso reconfigura el mercado laboral. O sea, uno puede pensar cómo, o proyectar, y ahí hay un estudio de la SOFOFA que me parece importante recomendar, de la OTIC SOFOFA, que es un estudio sobre los futuros del trabajo. Un escenario, yo le recomiendo aquí a Natalia Lidihover que puedan invitarla porque es atómico el trabajo que están haciendo. Estamos buscándolo al tiro aquí. Sí, muy bien. Aquí está adelantado por si acaso para nosotros mismos. Sí, no, está muy bueno porque en el fondo lo que hicieron fue evaluar cuáles son los 35, 37 escenarios futuros más probables, un trabajo de campo, qué sé yo. Bueno, pero ese trabajo yo creo que responde justamente a lo que Chile necesita. Nosotros tenemos que ser capaces de anticiparnos. O sea, si nos adaptamos, llegamos tarde. Claro. Y lo que hoy día está ocurriendo como tendencia es que todo el mundo busca poder anticiparse a esa tendencia que se viene. Y eso es lo que yo creo que está marcando esa redefinición de la formación que responde a las necesidades del trabajo. Yo creo que aquí hay muchas oportunidades para conversar con los futuros o con los actuales candidatos a la presidencia respecto de cuáles son los planes y programas para poder potenciar, por ejemplo, la productividad de nuestro país también. Oiga, rector, y pensando en los desafíos que, por ejemplo, ya en la actualidad ya se ven, por ejemplo, en algunas áreas como la administración de hospitales, por ejemplo, en que se requieren, no sabemos si son ingenieros que administran los hospitales o doctores ingenieros, administradores, o lo mismo pasa también en algunos, por ejemplo, colegios en educación básica. Tengo colegas que son abogados, pero siempre se han dedicado al mundo de la finanza y les encantaría estudiar seguramente Derecho y Ingeniería, hacer una mezcla, pero tendrían que tener los 5 años de Derecho, más los años que hay que para el grado, más otros 5 años quizás se ve más lejano. ¿A eso se refiere usted con construcción de trayectorias educativas que sean más flexibles para personas que buscan esos perfiles mixtos? Me refiero justamente a eso, pero es importante hacer una precisión, porque hay disciplinas y disciplinas. Claro. Hay algunas, como por ejemplo en el área de la salud, en donde no es posible acortar el tránsito. Claro. O sea, porque estamos hablando de una cuestión que es mucho más compleja, que tiene que
que ver con la salud de las personas. Ninguno quisiera colocar, digamos, su salud o la de un ser querido en manos de alguien que no tuvo todos los años de formación. Y aunque sea posible lograrlo, creo que es un proceso, hay varios paradigmas que hay que romper, es un tránsito que es un poco más largo. Lo mismo ocurre también con la carrera de Derecho, que el título lo entrega la Corte y por lo tanto hay que jurar y hay que hacer una serie de otras consideraciones, una revisión súper rigurosa. Entonces, esto de trayectoria, ha habido también algunos cuestionamientos en el pasado respecto de los programas de convalidación. Entonces, en algunos ámbitos es mucho más fácil poder construir una trayectoria que sea complementaria y que sea articulable. O sea, una persona que estudia, por ejemplo, contador auditor y que quiere estudiar ingeniería en administración de empresas, hay un currículum que se superpone, que es afín en todo lo que es contabilidad, finanzas y otros. Y entonces uno puede formar la brecha, lo que le falta. Pero hay otras áreas en donde no tiene nada que ver. O sea, también, no sé, en psicología hay un psicopedagogo, de alguien que quiere especializarse en el área educacional, sí puede existir, digamos, algún espacio, pero no si quiere trabajar en el ámbito clínico o en el ámbito organizacional. O sea, son especializaciones que son distintas. Y esas trayectorias, de alguna forma, hoy día es más fácil poder construirlas. Oiga, rector, estaba escuchándolo, pero quiero preguntarle respecto a los posgrados. Sí. Esto es una parte de interés personal. Estoy aquí, me voy a cobrar la hora, parece que de asesoría. No, a mí me tocó estudiar a Chicago. Yo soy abogado y estudié en Chicago, pero estudié políticas públicas. Entonces tenía ya un amigo que estudió Derecho, hizo su magíster en Derecho y está haciendo su doctorado en Derecho. Y como que todo el mundo lo miraba como un bicho raro total. Porque decía, acá en Estados Unidos tú estudias una carrera, estudias un máster en otro tema y probablemente un doctorado en otra área, como para ir diversificándose y llegar a más lugares. Los chilenos son como más fome, así como que uno le gusta subespecializando. Claro, la subespecialización. De repente uno ve las tesis doctorales, es como lo que pasó entre enero de 1914 y febrero de 1914 en el convento, no sé qué. O sea, tendemos hacia la especialización, quizá en contra del generalismo, lo que sea, pero lo digo porque yo vengo formado por esa escuela. O sea, si yo pensaría hacer un doctorado, pensaría hacer un doctorado en Derecho, o en Historia, por último, por Historia del Derecho, quizás, pero no en otra cosa muy distinta. Entonces, en cambio, los gringos tienen un formato que alguien estudia Derecho, después hace un MBA, o sea, se empiezan a diversificar y con eso quizás se afrontan mejor para las pegas que vienen. No sé cómo lo ve usted, don Sergio. A ver, dos cosas. Primero, yo creo que en Estados Unidos y otros países existe mucha más libertad para poder construir currículum. A propósito de lo que hablábamos al principio, en Chile, hoy día todas las universidades que buscan tener programas de doctorado y también de magíster tienen que vincularse más fuertemente con el ámbito académico. O sea, son programas de carácter académico y no necesariamente profesionalizantes. Claro. Entonces, finalmente hay que cumplir con requisitos que tienen que ver con productividad de los profesores que están asociados, de la vinculación entre los estudiantes y los núcleos que deben ser conformados y que tienen que cumplir con cierta cantidad de académicos que tengan ciertos requisitos. Entonces eso de alguna forma va haciendo más complejo el proceso de tener, por ejemplo, un doctorado en algo que es emergente hoy día a propósito de estas noticias que vemos de inteligencia artificial y qué sé yo. Entonces esto requiere un proceso de reflexión y de nuevo, vuelvo al punto que nosotros llegamos un poco más tarde y no necesariamente estamos pudiendo anticiparnos. Entonces yo veo que respecto de esa primera parte, o sea, ahí hay un espacio que es interesante. Oye, son las 5 casi con 40 minutos, 5:39. Estamos conversando con Sergio Mena, rector de la Universidad Gabriela Mistral, con Ricardo Hernández, República. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público. No se vaya. Don Sergio Mena, ahí hemos hablado un poquito de la historia de la Universidad Gabriela Mistral, lo que pasó con la acreditación, y uno siempre... Yo soy un fanático de las universidades y siempre pienso que las universidades son de esos proyectos de largo plazo, o sea, son más bien instituciones permanentes, grandes estructuras que contribuyen a un poco lo que decía Ortega Gasset, pero a la docencia, transmitiendo el conocimiento, a la investigación, acrecentando el conocimiento y con un rol de compartirlo con la sociedad. Y en eso la Universidad Gabriela Mistral realiza múltiples iniciativas. ¿Qué es lo que viene para la Gabriela Mistral? Usted dice, oye, yo no quiero ponerle presión, no sé cuánto dura el periodo rector, no sé cuál va a ser el legado, pero en el fondo es para... Usted dice, mira, yo estaría muy contento si pasara esto. ¿Qué es lo que viene para la UGM, para la Universidad Gabriela Mistral? A ver, dos perspectivas. La primera es que es necesario siempre hacer un buen ejercicio reflexivo respecto de el trabajo
de otras universidades, de otros que han recorrido el camino antes que uno. Y por lo tanto hay muchas historias de éxito que creo que dan ideas de buenas prácticas y luces de por dónde podríamos nosotros seguir. Estamos, por supuesto, en ese proceso de revisión y redefinición de esos objetivos estratégicos a propósito de esta reciente acreditación de nivel avanzado, porque como lo decía al principio, nuestro interés y deseo es llevar nuestra universidad a un nivel de excelencia y por lo tanto tenemos que desarrollar y consolidar nuestros avances, pero también seguir progresando en investigación y en otros ámbitos que son revisados por la CNA, ¿no es cierto?, para poder ver si es que cumplimos o no. Entonces, en ese trabajo, en ese análisis, nosotros hemos estado mirando, yo diría que 4 universidades que son bien interesantes. La primera, conocida por mucho, el Tecnológico de Monterrey, que tiene más de 250.000 estudiantes, que tiene oficinas y sedes en 54 países distintos, que tiene un monstruo, que tiene un sólido desarrollo en algo que llaman el Tech Salud, que son carreras solo del área de la salud, que tiene el Tec Milenio, que es como un brazo armado tecnológico, y la Universidad del Tec. Ahí hemos estado en distintas instancias con ellos. De hecho, tenemos un convenio acuerdo por el programa de arquitectura que les mencionaba. Ellos quieren desarrollar un programa equivalente al nuestro y tenemos un convenio firmado y es un trabajo que se está realizando en este minuto. También hemos estado mirando la Universidad de Arizona, que es una universidad que se fundó en 1885, que tiene más de 300 programas online, que tiene 10 proyectos que han nacido y que son considerados unicornios, nacieron en la universidad. Entonces es una universidad que se ha reinventado varias veces y que ha atravesado varias revoluciones industriales y tecnológicas a lo largo del tiempo y ha sobrevivido. No se quedó en las glorias pasadas. Exactamente. Entonces, oye, qué buen ejemplo de resiliencia y de revisión de sus objetivos en un mundo en que está evolucionando y cambiando. Miramos Singularity, también una universidad vinculada a Google y qué sé yo, pero lo más interesante de todos los proyectos, a mí particularmente el que más me gusta es el de la Universidad de Minerva. Es una universidad que fue fundada en 2012 y ha sido considerada hasta ahora o evaluada como 3 veces la universidad más innovadora del mundo. Es una universidad que ni siquiera tiene sede. Es una universidad en donde los estudiantes son nómadas que van adquiriendo experiencia en distintos países, en distintas compañías. Y bueno, de todas esas experiencias, yo particularmente resalto esta porque particularmente nosotros lo que hemos hecho es que hemos creado en todas nuestras carreras centros de práctica. En Derecho tenemos la Clínica Jurídica, en Psicología tenemos el CAP, que es el Centro de Atención Psicológica, Estudio 8 en Diseño y así sucesivamente. Y estos centros de práctica lo que hacen es que se vinculan con las experiencias de vinculación con el medio, valga la redundancia. Lo que se hace es intencionar una ruta de formación que tienen los estudiantes en forma secuencial en sus respectivas mallas para que vivan una experiencia formativa vinculada con el mundo real. Claro, no solo teórica. No solo teórica. Y eso hace un cambio sideral para lo que es la expectativa del estudiante sobre su propio proceso formativo. Les ayuda a anticipar ese proceso de descubrir el propósito, porque los estudiantes se sienten extraordinarios. O sea, cuando ellos llegan, van y hacen algo por alguien, cuando participan de qué sé yo, con un hogar de abuelitos en donde los ayudan, que tenemos un convenio con la red de LEAM y resulta que los apoyan, o cuando hacen los cursos de educación financiera. Bueno, en fin, esa experiencia práctica, yo creo que de alguna forma está permitiendo que los estudiantes de la Universidad Gabriela Mistral vivan una extraordinaria experiencia de transformación personal y profesional y que miren el futuro con mucho optimismo. Porque finalmente, mirado desde el otro lado, desde la perspectiva de los empleadores, ¿a quién quiere contratar un empleador? A un universitario que tenga qué características, que sea líder, que sea responsable, que sea comprometido, que tenga propósito, que desarrolle habilidades comunicacionales en forma profunda a propósito del hacer y no necesariamente a través de exposiciones que le toca en la universidad para poner un tema en cualquier materia. Entonces yo diría que esa fisionomía del estudiante tradicional de pregrado también está presente y hoy día le hemos dado muchísima fuerza. Oye, no quiero meterme en la pata de los caballos, don Sergio, pero ¿cómo ha visto usted la evolución de los alumnos? Porque se habla mucho de que hoy día es muy difícil hacer clases en la universidad, ustedes tienen la gracia de una matrícula con un promedio de edad más alto y quizás esto no pasa tanto. Pero tenemos 1.500 estudiantes de pregrado regular de uno. Entonces al final, ¿cómo, no sé, entre los mismos profesores universitarios se comenta esto? De repente ya hay profesores un poquito mayores que dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer en pregrado, quiero hacer en posgrado porque es menos problemático, hay menos riesgo.
liderazgo, lo que se denomina la generación de cristal. Y a mí me toca ver, claro, en esto hay de todo. Yo de repente veo unos cabros ultra comprometidos con su propio futuro. O sea, decirse que me saco la mugre, soy un agradecido de mis papás que están haciendo un esfuerzo enorme para estar acá, y he tenido otros que están ahí a medio morir saltando. ¿Cuál es su mensaje como detrás de la excusa? Detrás de la excusa, que siempre tiene la excusa para no dar la prueba. Entonces, en el fondo, ¿cuál es su mensaje como a esos estudiantes que de repente los generalizan, los meten todo en el mismo saco, la generación de cristal? Parece que todas las generaciones siempre consideramos que las que vienen son más débiles que la de uno. A uno no le tocó enfrentar la Segunda Guerra Mundial, en el fondo. Entonces, ¿cómo lo ve usted? ¿Cuál es su mensaje a esos muchachos que van a dar la paz y que van a postular a una universidad en pocos meses más? Bueno, yo quiero decir dos cosas que probablemente van a ser súper impopulares. Pero me atrevo. Yo creo lo primero es que si alguien considera que esta generación es de cristal, esa responsabilidad está justamente en nosotros, porque nosotros somos los padres de esa generación. ¿Y qué es lo que nosotros hemos hecho o qué es lo que hemos dejado que ocurra? Y hemos dejado de formar a nuestros hijos probablemente para la vida. Hoy día 2 niños tienen un conflicto y resulta que hay que intermediar, los alejan, y hay alguien que hizo algo en algún lugar y no les permitimos que ellos sean capaces de resolver sus propios problemas. ¿Cómo entonces podemos esperar que ellos sean capaces de responder a ese exigente mundo del estudio en la universidad y posteriormente del trabajo? Entonces, todas las regulaciones que hoy día existen para sustanciar los problemas creo que se alejan de lo que era el esquema antiguo. No estoy diciendo que hay que arreglarse esto a la salida del colegio, ¿no es cierto? A la antigua. A la antigua, ¿no? No, pero creo que hay que devolverse un poco. Yo creo que probablemente parte de ese proceso formativo que se daba en el hogar, que se da también en la casa, o sea, anda y pide disculpas, anda tú y resuelve el problema, de alguna forma va generando jóvenes que son mucho más resilientes. Entonces yo creo que el proceso de superar los problemas a uno lo hace más grande, y eso yo creo que es algo a lo cual nosotros tenemos que invitar a nuestros jóvenes a que enfrenten dificultades desde chiquititos, para que cuando sean grandes estén a la altura de la expectativa. Oiga, nos pusieron la música, tenemos que partir, pasó volando esta hora de conversación con Sergio Mena, rector de la Universidad Gabriela Mistral. Muchas gracias, don Sergio, por habernos acompañado en esta tarde de viernes. Gracias, Ricardo Hernández, de Política y Sociedad de República. No voy a animar a estudiar algo, ya está buscando posgrado, Oye, yo solo para cerrar quiero el último mensaje a todos los alumnos de la Universidad Gabriela Mistral. Quiero enviarles un fraterno saludo e invitarlos a que se acerquen a la universidad y reconecten con lo que nosotros hoy día estamos haciendo. Vuelvan a casa. Muchas gracias, don Sergio, gracias, Ricardo. Nosotros nos vamos, que tengan un muy buen fin de semana, que estén con su familia. Aquí los de Santiago, como están preparados para la lluvia, estamos como con 30 grados y parece que va a llover el fin de semana. Nos estamos convirtiendo en Tropiconce, de aquí nuestro amigo penquista Ricardo Hernández. Nos vamos y nos vemos el lunes a las 5 de la tarde. Que estén muy bien. Chao.